Hola a todos, bienvenidos a Sabiduría Consciente. Estamos aquí todos los días para brindarles compañía. A partir de los 70 años, 4 cosas de las que no debes preocuparte se refiere a esos 4 aspectos que no deberían inquietarnos. ¿Cómo debemos cuidar nuestro corazón al sobrepasar los 70 años? Existe un dicho que dice, la mentalidad influye en el estado, y el estado influye en la expresión. Al llegar a esta etapa de la vida, lo más significativo ya no es cuánto dinero posees ni cuál es tu posición social. Lo que realmente importa es si, después de los 70 años, puedes mantener una mente tranquila y observar todas las situaciones de la vida con serenidad. ¿Qué representan las 4 cosas de las que no debes preocuparte al superar los 70 años? ¿Cómo podemos cuidar nuestro corazón en esta etapa? En primer lugar, no debemos angustiarnos por lo que ya no podemos manejar. Al alcanzar los 70 años, ¿cómo podemos nutrir nuestra mente? Es fundamental reconocer que hay numerosas situaciones en el mundo que escapan a nuestro control, así que no debemos inquietarnos en exceso. Dentro de nuestras posibilidades, debemos esforzarnos al máximo, pero si algo está fuera de nuestro alcance, es esencial aprender a aceptarlo sin ser demasiado exigentes. A los 70 años, nuestro cuerpo comienza a volverse más frágil y seguramente enfrentaremos algunos retos en nuestra vida diaria. Si hay situaciones que no podemos manejar por nuestra cuenta, es importante solicitar ayuda a nuestros hijos o familiares y no esforzarnos más de lo necesario. Por ejemplo, la tía Lynn, que ya tiene 74 años, siente que todavía puede hacer todo por sí misma, a pesar de que sus piernas no son tan fuertes como antes. No puede permanecer inactiva y desea hacerse cargo de las tareas del hogar. En una ocasión, mientras limpiaba el suelo, se resbaló y se fracturó una pierna. Por lo tanto, al alcanzar esta etapa de la vida, es fundamental aceptar el proceso de envejecimiento y no intentar realizar actividades que están más allá de tus posibilidades. Después de los 70 años, la riqueza y la fama son efímeras, lo que verdaderamente tiene valor es la salud. En segundo lugar, evita centrarte en los lamentos del pasado. Muchas personas mayores, al llegar a los 70, continúan viviendo en sus recuerdos, aferrándose a lo que fue y sintiendo que sus vidas están repletas de arrepentimientos, lo que impacta negativamente su presente. En realidad, es importante reconocer que lo que ya ha sucedido, debe dejarse ir. La vida no es perfecta, siempre habrá algunos remordimientos, pero debemos aprender a superarlos y no permitir que nos consuman al recordar constantemente el pasado. Todos llegamos a este mundo por primera vez, y hemos recorrido este camino enfrentando altibajos. Al alcanzar esta etapa de la vida, hemos vivido las tempestades de la existencia, con instantes tanto dulces como amargos, épocas de éxito y de declive. Por eso, especialmente al envejecer, es fundamental aprender a observar con calma las inquietudes y el pasado, vivir en el ahora y apreciar la felicidad que poseemos. Debemos nutrir nuestra mente, dejar atrás lo que fue y valorar la vida en el presente. En tercer lugar, no te concentres en la edad. ¿Cuál es la mejor manera de mantener una actitud positiva al cumplir 70 años? La clave está en olvidar nuestra edad y no preocuparnos por cuántos años tenemos. Un anciano que reside en Böblingen, Alemania, se volvió viral en internet, y muchos jóvenes lo apodan el abuelo con estilo. En las fotografías, el abuelo aparece vestido con trajes impecables, zapatos brillantes, a veces sosteniendo un maletín y en otras ocasiones usando gafas de sol bajo la luz del día. Luciendo una sonrisa serena y encantadora, en las redes sociales del abuelo, los internautas alaban su estilo, comentando que no tiene nada que envidiar a los más jóvenes. De hecho, si examines su forma de vestir, no difiere de las tendencias actuales, pero lo que realmente atrae la admiración de todos es su actitud relajada hacia la vida. Esta mentalidad implica dejar de lado la preocupación por la edad. Acepta con tranquilidad y positividad la realidad del envejecimiento físico, sin permitir que la edad te restrinja. A medida que vamos cumpliendo años, es importante dejar de lado nuestra edad y no permitir que se convierta en una justificación para sentirnos ancianos. No importa cuántos años tengamos, mientras mantengamos una mentalidad positiva y no nos sintamos mayores, la vida siempre será plena y gratificante. En cuarto lugar, no te obsesiones con los placeres de los sentidos.
¿Por qué no debemos centrarnos en estas satisfacciones después de los 70 años? Porque en esa etapa de la vida debemos reconocer que nuestras energías físicas son limitadas y que es esencial cuidar nuestro cuerpo. Debemos gestionar nuestros anhelos y no dejarnos llevar por las gratificaciones sensoriales. La razón, según uno de los discípulos de Jason, se relata en uno de sus escritos. Un día, Max y su hermano fueron a visitar a Jason. Como Max era el yerno de Jennifer, durante la conversación, Jason preguntó cómo se encontraba Jennifer últimamente. Los hermanos le respondieron que, desde su retiro, al anciano le gusta mucho estar en medio del bullicio. Él comentó a otros: si no busco la felicidad en los placeres de los sentidos, no podré enfrentar los días. Esto implica que, al ser ya anciano y frágil, no tengo la capacidad de hacer mucho más y solo puedo hallar un poco de alegría en los placeres sensoriales para sobrellevar mis últimos años. Buscar la felicidad en estos placeres, en resumidas cuentas, es aprovechar la vida tal como es en este momento. Después de haber padecido a lo largo de toda una vida y al llegar a la etapa de retiro, se espera que uno disfrute. Esa es la idea común entre las personas mayores. No obstante, Jason no compartía esa opinión. Les comentó a Max y Bob: si él realmente piensa que su conciencia está llena de ideas erróneas, por favor, háganle saber que Jason sugiere que se enfoque en sus propios asuntos. En vez de agotarse persiguiendo placeres, sería más provechoso que dedicara su tiempo a meditar sobre lo que está por venir. El proceso de envejecimiento debería ser liviano y sencillo, sin que nada ocupe demasiado espacio en nuestros pensamientos. Jason nos enseñó que, al envejecer, nuestra mente tiene que permanecer despejada, la vida debe ser sencilla y nuestras acciones deben ser moderadas. No deberíamos tener anhelos desmedidos, no debemos actuar de manera imprudente y no debemos permitir que las circunstancias externas nos afecten. De hecho, en nuestro entorno hemos observado a algunos ancianos que aún asisten a lugares de excesos y placeres, lo cual desgasta su energía física y puede perjudicar su reputación en sus últimos años. Por eso, al alcanzar los 70 años, es recomendable dejar de buscar placeres sensoriales. Es esencial minimizar nuestros anhelos tanto como sea posible y enfocarnos en el cuidado de nuestro cuerpo. Mantener una rutina de actividad física de 30 minutos al día, ya sea paseando en el parque o realizando ejercicios suaves, resulta fundamental. Actividades como jugar al bádminton o practicar tai chi son especialmente adecuadas para las personas mayores. A partir de los 70 años, es crucial contar con un amigo, un confidente, un hogar, una pareja y algo de dinero. Deja atrás la edad, la fama y la riqueza, así como los rencores y las preocupaciones. La salud debe ser la prioridad, y vivir de forma despreocupada, tranquila y feliz es lo que realmente nos proporciona la verdadera felicidad. Al llegar a los 70 años, tras una década de jubilación, hemos acumulado $800,000. Me gustaría compartir mi enfoque de ahorro con la esperanza de que pueda ser útil para otros. Tengo 70 años y mi esposa tiene 65. Ambos éramos empleados promedio, por lo que nuestras pensiones no son elevadas. Mi pensión mensual no supera los $4,000 y la de mi esposa es aún más baja, apenas $2,100 al mes. A pesar de que nuestras pensiones son modestas, hemos empleado nuestra experiencia para reunir $800,000 en los 10 años desde nuestra jubilación. Este capital no solo simboliza riqueza, sino también la estabilidad para nuestra etapa de vida, resultado de una planificación meticulosa y la sabiduría adquirida a lo largo de los años. Como dice el dicho, es más grato disfrutar la felicidad en compañía que en soledad. Por eso, deseo compartir nuestro método de ahorro y nuestras vivencias, con la esperanza de que pueda beneficiar a más personas. Primero, debo mencionar que, como ciudadanos comunes y como trabajadores retirados, no contamos con muchas oportunidades para generar ingresos adicionales. Por lo tanto, vivir de acuerdo con nuestras posibilidades se vuelve extremadamente importante. Muchas personas creen que la planificación financiera es algo reservado para los adinerados, y que para aquellos con ingresos limitados, que apenas les alcanza para alimentarse. La gestión del dinero no es un asunto relevante. Sin embargo, yo no comparto esa perspectiva. A pesar de ser una persona con pocos recursos, no permito que la falta de dinero me impida incrementar mi patrimonio.
En mi opinión, cuanto menos dinero tengas, más deberías esforzarte por ahorrar, porque una vez que logras acumular tu primer capital, puedes empezar a hacer que el dinero trabaje a tu favor y así aumentar tu riqueza. Previo a mi retiro, apenas contábamos con ahorros en casa. Para llevar a cabo las bodas de nuestros 2 hijos, no solo utilizamos todos nuestros fondos, sino que además adquirimos algunas deudas. Fue durante el año en que me jubilé que, por fin, logramos saldar todas las deudas. Después de mi retiro, con una pensión mensual de menos de $4,000, le aseguré a mi esposo con firmeza que en 10 años conseguiría ahorrar $800,000. Él no me tomó en serio y comentó que estaba hablando disparates, argumentando que con una pensión tan reducida no era posible acumular esa suma. Sin embargo, yo, convencida, le contesté que si me permitía manejar las finanzas del hogar, podría alcanzar esa meta. Mi esposo, con una actitud escéptica, respondió, ¿qué se puede gestionar en un hogar con pocos recursos? Ya no quiero encargarme de las finanzas, quien desee hacerlo, que se haga cargo. Sus palabras me venían como anillo al dedo. Desde ese momento, asumí el control de las finanzas del hogar. Evalué cuidadosamente nuestra situación financiera, organicé nuestra estrategia de ahorro y me comprometí a seguirla rigurosamente. Desde que asumí esta responsabilidad, el despilfarro ha desaparecido en casa. Anteriormente, cuando mi esposo manejaba el dinero, solía adquirir muchas cosas innecesarias durante las promociones en el supermercado, gastando grandes sumas en productos que finalmente terminaban en la basura. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Conmigo, eso no volvió a ocurrir. Decidimos llevar un control riguroso de los gastos de la vida cotidiana, no adquirir cosas que no necesitemos, aunque sean económicas, y comprar únicamente lo esencial, sin optar por lo más caro, evitando así cualquier tipo de despilfarro innecesario. Anteriormente, a mi esposo le apasionaba adquirir ropa, y si encontraba algo que le gustaba, lo compraba sin considerar el precio, aunque luego casi no lo utilizara, quedando relegado en el fondo del armario. Desde que asumí el control, le comenté que no comprara más prendas. Ambos estábamos jubilados, pasábamos el día en casa y no tenía sentido vestirnos de manera ostentosa, sería más prudente ahorrar ese dinero para alimentos y bebidas, ya que gozar de buena salud es lo más importante de todo. Mi esposo pensó que lo que le decía tenía lógica, así que dejó de comprar ropa de manera desmedida. Desde que interrumpió esa práctica, los gastos de nuestra vida diaria en casa se redujeron de inmediato. Aparte de lo que destinábamos a alimentos, no teníamos muchos otros gastos, por lo que nuestro gasto mensual se volvió muy bajo. Con los costos de vida disminuidos, la cantidad de dinero que podíamos ahorrar también creció. Durante el proceso de generación de ingresos, no solo me apoyé en mis ahorros, sino que también me dediqué a aprender sobre finanzas de manera activa, buscando métodos eficaces para hacer que el dinero trabajara a mi favor y optimizar mis beneficios. Mediante un análisis y una investigación minuciosa, adquirí conocimiento sobre todos los productos financieros. Al asegurarme de contar con condiciones ventajosas, opté por adquirir algunos instrumentos de inversión de bajo riesgo, como acciones y fondos, con el objetivo de diversificar y aumentar mis activos. Gracias a esta táctica de inversión diversificada, mi dinero comenzó a aumentar rápidamente. Si bien estas inversiones de alto riesgo pueden facilitar un crecimiento veloz de la riqueza, no son apropiadas para todos. Yo elegí invertir únicamente tras un proceso constante de investigación y aprendizaje, lo que me proporcionó la confianza necesaria. Quiero reiterar que antes de adquirir productos de inversión arriesgados, es fundamental comprenderlos a fondo. Eviten actuar de manera impulsiva sin contar con el conocimiento necesario, ya que esto podría ocasionar pérdidas significativas. Mientras llevaba a cabo inversiones arriesgadas, siempre aseguré un ahorro constante. Cada vez que recibía mi pensión, junto con la de mi esposo, destinaba inmediatamente una parte a un depósito a plazo fijo. Gracias a estos ahorros, pude mantener la serenidad y el control al realizar inversiones arriesgadas. El mayor peligro de invertir es concentrar todo tu capital en un solo lugar sin tener una alternativa.
si la inversión resulta en pérdidas, te verás forzado a vender rápidamente, lo que puede agravar las pérdidas. En mi situación, cuento con un respaldo gracias a mis ahorros a plazo fijo, por lo que no tenía razones para preocuparme por avanzar. Aunque los productos de inversión que adquiría mostraran pérdidas, no reaccionaba de manera impulsiva, sino que abordaba la situación con tranquilidad, esperando el momento en que volvería a haber ganancias. Al llegar a los 70 años, después de conversar con mi esposo, tomamos la decisión de regresar a nuestro hogar en el campo. Antes de partir, alquilamos nuestra vivienda y comenzamos a recibir un alquiler de $3,000 mensuales. La vivienda en el campo era una herencia de mis progenitores. Destinamos $5,000 para su remodelación. Residenciarse en el campo no solo nos da la oportunidad de respirar aire puro en cualquier momento, sino que también nos permite disfrutar de frutas y verduras frescas a diario, lo que resulta muy beneficioso para nuestra salud. La principal ventaja de vivir en el campo es que todos estos productos no generan costos adicionales. Nuestro hogar cuenta con un jardín tanto en la parte delantera como en la trasera, donde tenemos la posibilidad de cultivar una variedad de frutas y verduras. En nuestra casa de campo, disfrutamos el tiempo al aire libre bajo el sol, saboreando la comida que preparamos nosotros mismos. La vida aquí es pacífica y relajante. Al vivir en este lugar, no solo ahorramos, sino que también obtenemos beneficios. En nuestra residencia rural, no tenemos que gastar ni un centavo. La casa que tenemos en la ciudad la arrendamos, y recibimos $3,000 mensuales de renta, lo que supera incluso la pensión de mi esposo. Es como obtener ingresos sin esfuerzo, y solo pensarlo me llena de satisfacción. En tan solo 10 años, no solo hemos ahorrado $800,000, sino que también hemos apoyado a nuestros hijos. El año pasado, cuando mi hijo y su esposa decidieron cambiar de auto, optamos por darles $200,000. También, ese mismo año, mi hija comentó que mi nieto deseaba aprender a tocar el piano, pero le parecía demasiado costoso y no quería gastar en ello. Como considero que aprender piano es algo beneficioso, sentí que debía respaldarlo. Inmediatamente retiré $200,000 para cubrir tanto la compra del piano como las clases. Las personas tienden a ser recíprocas, como hemos sido tan generosos con nuestros hijos, ellos también se preocupan mucho por nosotros. Durante las celebraciones, siempre nos visitan trayendo grandes bolsas repletas de regalos, lo cual nos llena de satisfacción. Disfrutan mucho de la comida casera que les preparamos, y cada vez que vienen, se quedan unos días antes de partir. Nos dicen que la vida en el campo es encantadora, y que cuando se retiren, planean alquilar sus casas y regresar al campo para disfrutar plenamente de la vida rural. El motivo por el que comparto mis experiencias y emociones es para transmitir que, sin importar la edad que tengamos, siempre debemos planificar bien nuestra vida y seguir persiguiendo nuestros sueños y felicidad, viviendo cada día con seriedad y serenidad hasta el final de nuestra existencia. En mi cumpleaños, mi hija mayor me entregó $5,000, mientras que la menor trajo solo 2 cajas de leche. Después de abrir la leche, fui a la casa de mi hija. Mi nombre es Crystal Smith, tengo 58 años y soy madre de 2 hijas, cuyas personalidades son completamente distintas. Mi hija mayor siempre fue muy enérgica, una niña traviesa y activa, casi como si fuera un chico. En cambio, la menor disfruta de la pintura, tiene pasión por el aprendizaje, y es tranquila y obediente. A pesar de esto, mi hija favorita es la mayor, porque tiene una manera muy amable de hablar y siempre sabe cómo hacerme sentir bien, logrando que me ría con frecuencia. Cada día me dice que cuando sea mayor me comprará ropa hermosa, un teléfono móvil y comidas deliciosas. Escucharla decir esas cosas me llena de alegría. Siempre he pensado que, gracias a su habilidad para expresarse, mi hija mayor será muy popular cuando comience a trabajar en el futuro. Después de todo, las personas que se comunican bien suelen tener ventajas donde quiera que vayan. Por eso, tengo grandes expectativas para ella y creo que logrará mucho en la vida. Sin embargo, mi hija mayor no destaca en los estudios, no terminó la escuela secundaria porque no quiso seguir con su educación. La menor, por otro lado, es una estudiante sobresaliente y logró ingresar a una escuela secundaria de renombre. La verdad es que yo ya no quería que continuara con sus estudios,
ya que pensaba que no valía la pena gastar dinero en la educación de una hija. Sin embargo, mi esposo no compartía esa opinión, él apoyó con firmeza la educación de nuestra hija menor. Gracias a su excelente desempeño académico, suele recibir elogios en la escuela y también es reconocida por amigos y familiares. Mi hija mayor no tuvo la misma suerte, solía ser inquieta y causar problemas, lo que llevó a que en casa los maestros la compararan constantemente con su hermana menor, sugiriéndole que siguiera su ejemplo. Al escuchar a familiares y amigos elogiar a su hermana, la mayor comenzó a sentir resentimiento hacia ella. Para desquitarse, a menudo hacía travesuras, como extraviar los deberes de su hermana o dañar sus libros. Cada vez que la menor venía a quejarse diciendo, «Mamá, mira, mi hermana volvió a perder mi tarea», yo me hacía la desentendida y le contestaba, «Si no cuidas tus cosas, ¿a quién culpas?». En ese momento, la menor se enfadaba y me decía, «Mamá, cada vez que mi hermana me molesta, tú no haces nada, eso no es justo». Inicialmente, quería que la menor asistiera a una escuela técnica para que se formara como maestra y pudiera empezar a trabajar lo antes posible. Sin embargo, ella no quiso seguir mi consejo y se mantuvo firme en su decisión de ir a la secundaria y luego a la universidad para convertirse en doctora. Gracias a su dedicación, consiguió ingresar a una secundaria de renombre, pero en su segundo año de estudios, su padre falleció inesperadamente debido a un ataque al corazón. Las condiciones económicas de nuestra familia ya eran complicadas y dependíamos en gran medida del salario de su padre, lo que apenas nos permitía cubrir lo necesario. Ahora, sin mi esposo y con mi incapacidad para trabajar, nuestra situación financiera empeoró aún más. Por eso, tras la muerte de su padre, tomé la decisión de que mi hija menor debía dejar sus estudios. Le dije, ya has visto que tu padre ha fallecido y que ya no tenemos ingresos adicionales. Yo también soy mayor y no puedo generar dinero. Aunque logres ingresar a la universidad en el futuro, no tendré recursos para pagar tus estudios. En nuestra casa solo hay 3 personas que alimentar, y este año ha sido muy complicado, no hemos tenido cosechas en el campo y ni siquiera podemos costear tu matrícula para el próximo semestre. Así que lo mejor es que dejes la escuela. Mi hija menor lloró y me dijo, mamá, no quiero dejar mis estudios. Quiero asistir a la universidad y ser doctora, por favor, no me obligues a abandonar la escuela. No importaba lo que dijera, yo estaba firme en mi decisión y le respondí que realmente no tenía dinero para cubrir su matrícula. Aunque quisiera ayudarla, no podía permitir que continuara con sus estudios. Más tarde, la docente de mi hija más pequeña se acercó a mí y comentó, ¿eres la mamá de Bethany? Bethany es una niña maravillosa y tiene un excelente desempeño académico. Sé que su padre ha fallecido y que las circunstancias en casa son difíciles, además de que no deseas que ella siga estudiando. ¿Qué opinas si pido a la escuela que le reduzcan los costos de matrícula? Le respondí que, de hecho, si le permitía continuar con sus estudios, al momento de ingresar a la universidad, la matrícula superaría los $1,000 por semestre, y no tendría los recursos para costear esos gastos. Creí que era mejor enfrentar el dolor de inmediato y que sería más efectivo hacer que dejara la escuela. La maestra de mi hija más pequeña expresó que sería una pena perder a una niña tan talentosa, pero aún así, no cambié mi postura. Al principio, mi hija más pequeña solía quejarse frecuentemente, pero, curiosamente, ese año sufrí de una enfermedad grave y en casa apenas teníamos dinero para recibir atención médica. Al comprender la situación familiar, mi hija dejó de quejarse. Después de que mi hija menor abandonó sus estudios, tomé la decisión de buscar trabajo en otro lugar. Lo que más me inquietaba era mi hija mayor, que, tras dejar la escuela, no mostraba interés en buscar empleo y pasaba mucho tiempo con algunas chicas en la calle, lo que me generaba gran preocupación. Más tarde, conoció al hijo de la familia Carmen, una familia adinerada de la aldea cercana, a través de una amiga. Ellos comenzaron a verse a escondidas, sin que sus familias lo supieran. Al principio, sus suegros no estaban de acuerdo con su relación, pero como mi hija era atractiva y quedó embarazada antes del matrimonio, su suegra finalmente aceptó su unión. Me sentí aliviado de que mi hija hubiera encontrado un buen futuro, pero cada vez que pensaba en su suegra, no podía sentir alegría. Ella era muy controladora y menospreciaba a mi hija mayor.
Cada vez que mi hija regresaba a casa, su suegra se enfadaba al notar que le compraba cosas a su madre. Al darme cuenta de que mi hija no era feliz en su nuevo hogar, intenté no complicarle las cosas y le pedí que viniera a casa lo menos posible. Más tarde, mi hija menor, mientras trabajaba, conoció a un chico que vivía a unos 20 kilómetros de nuestra aldea. Su familia era bastante humilde, así que no estuve de acuerdo con su relación, pero ella estaba decidida a estar con él. La primera vez que conocí a mi yerno, fui bastante crítica y lo descalifiqué, pero él no se molestó. Para convencerme de que aceptara su matrimonio, mi yerno incluso se arrodilló ante mí, lo cual me sorprendió, y al final accedí a que estuvieran juntos. Después de casarse, mi yerno no solo me trató con mucho respeto, sino que también era muy amable y frecuentemente venía junto a mi hija a visitarme. Durante la temporada de cosecha, venía a ayudarme a recoger trigo y maíz. En esa época, no contábamos con maquinaria, así que todo se hacía manualmente. Por eso, durante la cosecha, mi yerno se ponía muy moreno y delgado, con la piel tostada por el sol. A pesar de eso, yo seguía sin valorar a mi yerno por su situación económica, y mi hija mayor a menudo se refería a él como pobre. Cuando ellos dos estaban juntos, mi hija mayor comenzaba a hacer todo tipo de comentarios despectivos hacia mi hija menor. Esta última no le prestaba atención a lo que decía y, en ocasiones, cuando se sentía incomodada, le respondía que era su propia decisión y que estaba contenta con el hombre que había elegido. Yo pensaba que mientras ambos se esforzaran, podrían construir una vida cada vez mejor. El año pasado, padecí una enfermedad y tuve que ser hospitalizada. Contacté a mi hija mayor para que viniera a visitarme. Sin embargo, justo cuando ella llegó al hospital, mi yerno le llamó pidiéndole que volviera a casa, argumentando que no estaba cuidando bien a los niños y que debía apresurarse. Mi hija mayor, temerosa de su suegra, no tuvo más opción que dejarme sola en el hospital y regresar rápidamente. Durante todos estos años, no había sido muy cordial con mi hija menor y mi yerno, así que me sentía avergonzada de pedirles que vinieran a atenderme. Además, siempre había mencionado que, al llegar a la vejez, no esperaba que ellos me mantuvieran, así que no pensaba que esto me pasaría tan pronto. Al final, no tuve más remedio que contactar a mi hija menor. Cuando mi hija y mi yerno se enteraron de que estaba mal, vinieron rápidamente al hospital para atenderme y también me apoyaron con los gastos de la hospitalización. Durante mi tiempo en el hospital, mi hija y yerno me brindaron cuidados con gran esmero, sobre todo mi yerno, que no se apartaba de mi lado. Todos los días me traía el orinal, y quienes no estaban al tanto creían que él era mi hijo, por lo respetuoso que era. Tumbada en la cama del hospital, medité mucho y reflexioné sobre mi yerno mayor. A pesar de que su familia era adinerada, él me menospreciaba y rara vez visitaba mi casa, en ocasiones. Ni siquiera se presentaba a mi cumpleaños. Al reflexionar sobre lo que mi yerno menor había hecho por mí a lo largo de todos estos años, me di cuenta de que siempre le había puesto obstáculos y nunca le había mostrado una actitud amable. En ese instante, comprendí que había dejado pasar la oportunidad de tratarlo con mayor consideración y me sentí arrepentida por la manera en que lo había tratado. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Tras esa grave enfermedad, comprendí del todo a mi yerno menor. Me di cuenta de que, al envejecer, no podía esperar que mi yerno mayor se encargara de mí. Las únicas personas en las que podía confiar eran mi hija menor y su pareja. Así que, desde que salí del hospital, acepté de corazón a mi yerno. Durante estos años, mi hija mayor y mi hija menor se habían distanciado, y su relación se había vuelto bastante tensa. A medida que avanzaba en edad, sentía que no debía permitir que esto continuara. Después de todo, cuando yo ya no esté, ellas dos eran las familiares más cercanas, y tenía que hacer un esfuerzo por mejorar su vínculo, sin permitir que mi hija mayor siguiera menospreciando a mi hija menor. Espero que puedan llevarse bien y brindarse apoyo mutuamente. Mientras me inquietaba, sin tener idea de cómo podría contribuir a mejorar la conexión entre mis hijas, observé el calendario y noté que se aproximaba mi cumpleaños. Así que, aprovechando la oportunidad,
Las llamé a ambas y les sugerí que el domingo trajeran a los niños para que pudiéramos disfrutar de un día familiar juntos. Ese día, mi hija menor llegó temprano. Al llegar a casa, comenzó a ayudarme a recoger la mesa, lavar la ropa y limpiar, no se detuvo en toda la mañana. Cuando finalizó de organizar todo, se dirigió directamente a la cocina para preparar el almuerzo, moviéndose de un lado a otro. Mi hija mayor llegó, como de costumbre, acompañada de su hijo. Al llegar, comenzó a criticar a mi hija menor como si tuviera autoridad sobre ella, pero mi hija menor no prestó atención y optó por no involucrarse en su juego. Sin embargo, durante la comida, ella continuaba intentando incomodar a mi hija menor. Mi hija mayor comentó: «Mamá, no sabía qué regalarte por tu cumpleaños, aquí tienes $5,000, tómalo y compra lo que necesites». Yo le respondí: «Valoro tu gesto, pero tengo suficiente dinero, quédate con él». Mi hija mayor insistió: «Me has criado con mucho esfuerzo, hoy es tu cumpleaños, debo hacer algo especial para ti». «Gracias por todo, mamá». Y me entregó el sobre rojo, que recibí con gusto. Luego miró a mi hija menor y le preguntó: «¿Escuchaste, cariño? Hoy celebramos el cumpleaños de mamá. ¿Qué le has preparado? No me digas que no trajiste nada». Mi hija menor y mi yerno se quedaron en silencio mientras mi hija mayor hablaba, y ella comentó: «Mamá, tú decides cuánto dinero le das. En nuestra casa no hay recursos, así que realmente solo compré 2 cajas de leche. Estoy segura de que, aunque no le diera nada, tampoco se molestaría». Mi hija mayor respondió: «Tienes razón, ya que ustedes no tienen mucho, probablemente $5,000 representen su presupuesto para varios meses. Sin embargo, hoy es el cumpleaños de mamá, deberías comprarle algo más. Sabes que yo gasté más de $200 en el pastel. Comprar 2 cajas de leche no cuesta ni 100, eso es demasiado tacaño». Al principio, mi hija menor no quería entrar en una discusión, pero mi hija mayor seguía hablando sin parar. Molesta, mi hija menor comenzó a pelear con ella y, al final, no quería armar un escándalo, así que decidió irse con los niños. Antes de marcharse, me recordó varias veces que debía terminar la leche pronto. En ese instante, pensé que era porque se estaba por caducar, así que no le presté demasiada atención. Presenciar esta situación me causó mucha tristeza. Le dije a mi hija mayor: «Fíjate en cómo te comportas. No puedes tener esa actitud cada vez que te encuentras con tu hermana. Siempre están compitiendo y discutiendo. ¿Cuándo terminará esto? Si yo no estuviera, ella sería tu familiar más cercano. ¿No pueden llevarse bien?». Mi hija mayor contestó: «Lo que más odio de ella es su arrogancia fingida. No tengo ningún deseo de llevarme bien con ella, no es mi hermana, la detesto». Suspiré, sin tener idea de cómo mejorar la relación entre las 2 hermanas. Una celebración de cumpleaños que debería haber sido placentera se estropeó por culpa de mi hija mayor. Poco después de que mi hija menor se marchara, los niños en casa de mi hija mayor comenzaron a pedir leche, así que abrí la leche que había traído mi hija menor. Pero al abrir la caja, me quedé completamente asombrada, dentro había $10,000. No sabía qué pensar, supuse que mi hija menor lo había olvidado, así que rápidamente fui a su casa. Al llegar, mi hija menor se mostró sorprendida al verme y preguntó: «Mamá, ¿qué haces aquí?». Saqué el dinero rápidamente y le dije: «Cuando abrí la leche, encontré $10,000. ¿Los dejaste ahí sin darte cuenta? Vine a devolvértelos». Ella respondió: «Ese dinero no es algo que olvidé, es para ti. ¿Por qué lo traes de vuelta?». Yo, algo confundida, pregunté: «¿Es para mí? ¿Por qué no me lo dieron directamente? ¿Por qué lo pusieron en la caja de leche? Eso no es seguro». Además, le comenté: «Cuando tu hermana te preguntó cuánto dinero me diste, ¿por qué no dijiste nada?». Mi hija menor comentó: «Mi hermana es muy orgullosa. Si se enterara de que le estamos dando tanto dinero, no sé cómo reaccionaría. Sé que estos años han sido difíciles para ella, y mis suegros no la aprecian. Cada vez que te envía dinero, proviene de sus propios ahorros. Yo solo he estado observando la situación sin intervenir.
No quería que mi hermana se sintiera mal ni incómoda, así que encontramos esta forma de hacerlo. Dije, ya tienen suficiente estrés en sus vidas, ¿por qué darnos tanto dinero? No puedo aceptar esto, quédenselo para sus propios gastos. A lo largo de los años, he estado muy agradecida por su cuidado, comprándome cosas cotidianas de vez en cuando, no gasto mucho dinero durante el año. La menor comentó, mamá, nosotros te lo damos, así que simplemente acéptalo, no seas tan educada con nosotros. Tao Tao y yo abrimos un desayuno en el centro, al principio, el negocio no prosperaba. Sin embargo, gracias a nuestra honestidad en la gestión y buen carácter, logramos mejorar nuestra situación poco a poco. Ahora que estamos en una posición más cómoda y tenemos algo de dinero, tómalo y gástalo. No importa cuántas veces me niegue, mi yerno y mi hija insistieron en que aceptara el dinero. En el camino de regreso, me inundaron una serie de pensamientos y al llegar a casa, llamé a mi hija mayor para contarle lo sucedido. Al comprender la situación, no pudo contenerse y comenzó a llorar, diciendo, mamá, lamento lo que hice, sé que cometí un error. No debía haber tratado así a mi hermana, especialmente porque ella está en una mejor posición que yo. La razón por la que la envidio es que, desde pequeña, siempre atrajo mi atención, y amigos y familiares la elogiaban, diciendo que era superior a mí. Ahora que ha crecido, su suerte sigue siendo favorable, se casó con un esposo que la adora, e incluso sus suegros la cuidan y la consienten mucho. Siempre pensé que era más bonita que yo y que merecía una vida mejor, pero en realidad, siempre he estado por debajo de ella. Aunque me casé con un hombre adinerado, mi vida no es tan placentera. Cuanto más reflexionaba, más frustrada me sentía, por eso, cada vez que la veía, me sentía inestable y deseaba burlarme de ella, haciendo comentarios sarcásticos. Cometí un error y prometí no volver a repetirlo. Para reparar la relación entre mis hijas, encontré un momento adecuado y las invité a casa. Después de conversar, lograron resolver los malentendidos acumulados a lo largo de los años. Mi hija mayor también reconoció su error, y desde entonces, no han vuelto a pelearse. Me llena de alegría observar que su relación se está fortaleciendo. Estoy convencida de que, como familia, solo a través de la comprensión mutua la vida puede ser verdaderamente maravillosa. Hoy llegamos al final. Agradezco su atención y espero que lo que compartí hoy les haya resonado. Para aquellos amigos que aún no se han suscrito, no olviden hacer clic en el botón de suscripción, así podremos estar juntos cada día. Crezcamos juntos, disfrutemos de la felicidad y envejezcamos unidos. Hasta la próxima.